noches, bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es martes 26 de mayo. Yo soy Germania Rodríguez desde Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. Felicitaciones a tu país, Jovel, porque hoy se ha aprobado el matrimonio gay en Costa Rica. Vi la noticia hoy en la mañana en los periódicos y en la televisión y bueno, me parece que era un momento para garantizarle los derechos a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Y parece que es el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio gay, ¿no? Eso vi, sí. Bueno, aquí en Miami ha estado lloviendo como por una semana mientras se reabre la economía por esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo está la situación por allá? Bueno, no, la situación está muy bien, la verdad es que llueve bastante, pero ya nos hacía falta porque estaba todo, Costa Rica es un país muy verde y entonces ahorita ya empieza a estar verde porque ya estaba amarillo de tanto quemado. Aquí en Miami yo estoy preocupada, en serio, no sé dónde más cabe más agua, porque ha estado lloviendo seguido por una semana. Es impresionante, a lo mejor hasta pueden escuchar ahorita los truenos. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de las noticias del día. Ayer les contábamos que los primeros 2 de 5 barcos provenientes de Irán habían llegado a las costas venezolanas para ofrecerle gasolina al régimen chavista. Pues hoy martes llegó el tercero de estos buques, es el Fortune. Ayer les mostramos unas imágenes indignantes de cómo mostraron el himno de Irán en el canal del Estado venezolana de televisión, también a trabajadores de PDVSA izando la bandera de Irán. Pues hoy les queremos mostrar estas imágenes. Veamos la pantalla. Se trata de la bandera de Irán, izada al lado de la venezolana en el centro Simón Bolívar, en el centro de Caracas. Estas son las Torres del Silencio, así se conocen. Vale destacar que en una de estas torres está la sede del Consejo Nacional Electoral, que se supone debe ser imparcial en elecciones. La dictadura se ha encargado de enaltecer al régimen terrorista iraní después de recibir 1,5 millones de barriles de petróleo para abastecer la demanda interna por aproximadamente 20 días, según dicen los expertos. Había otra imagen que muestra más específicamente a un militar venezolano izando la bandera de Irán, pero creo que los niñitos de producción no la tienen a mano, pero les recomiendo que la vean. En realidad es indignante. Y debemos recordar que esta gasolina que viene de Irán, Jovel, no es ningún regalo ni ninguna caridad, pues tanto el gobierno interino como la prensa internacional ha reportado que el régimen chavista está pagando por esta gasolina con oro que saca del Banco Central de Venezuela, también como minado ilegalmente desde la zona del Amazonas. Sí, creo que tenías un dato sobre el buque cubano, ¿no? De ayer. Así es, aquí nos gusta ser precisos y queríamos informarles que sí es verdad que hay un buque cubano en Venezuela, sin embargo ya tenemos información que ese buque no transporta gasolina, sino petróleo crudo. Es importante ser preciso cuando estemos compartiendo este tipo de informaciones. Así es, y bueno, en aras de la precisión también vamos a hablar ahora sobre la operación Gedeón y uno de sus implicados, el contratista estadounidense Jordan Goodrow. Lo que ustedes ven en la pantalla son los documentos publicados por el Pan Am Post y su editor en jefe Orlando Avendaño, que comprueban que el contratista viajó a Colombia en un avión privado propiedad de un contratista del chavismo. El Pan Am Post tuvo acceso a la declaración general de un vuelo privado entre el aeropuerto de Opa-locka en Florida y el de Barranquilla en Colombia el pasado 16 de enero. El jet, de matrícula YW3231, es propiedad de la empresa de servicios aéreos mineros Cerami CA, que es una de las pocas compañías autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica para realizar operaciones en el estado venezolano y es especializada en el transporte de material aurífero. Entre los pasajeros del vuelo, además de Goodrow, se encontraba una funcionaria del estado venezolano. Según el reportaje del Pan Am Post, Yaxi Alessandra Álvarez Mirabal, quien, de acuerdo con Open Corporates, es directora de lubricantes Venoco de Centroamérica, una empresa propiedad del Estado venezolano adscrita a PDVSA, nacionalizada en octubre de 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez. Dos fuentes comentaron al Pan Am Post que Álvarez y Goodrow tienen una relación muy estrecha, pero esto no pudo ser confirmado. Además de la directora de lubricantes Venoco, en el vuelo del avión privado también viajaron los 2 ciudadanos americanos, exmilitares del ejército, que capturó el régimen de Maduro en las costas venezolanas, Luke Alexander Denman y Aaron Seth Berry.
Muy extraño todo en torno a la participación de Jordan Goudreau en esta operación. Ya a mí, la verdad, me levantaba sospechas desde hace algún tiempo y ahora, pues más que nunca. Yo creo que hay que prestar atención todavía a este caso porque estamos aprendiendo más detalles y creo que es importante. Jordan Goudreau no le ha hablado al público desde que empezó este escándalo. Creo que sería conveniente que él se defendiera de esto que se está hablando de él, también como el capitán Nieto Quintero. ¿Cómo se puede explicar este vuelo con personajes del régimen chavista? Pero ahora Joel y yo les traemos... Venezuela, Dios mío, siempre se roba la cámara con noticias. Pues también tenemos otra información bastante importante que salió el día de ayer por la mano de Iván Simonovic, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó. Se trata de alias Jesús Santrich. Como recordarán, este era un ex guerrillero que ha vuelto ahora a ser guerrillero, que era congresista en Colombia y se fue a la fuga el año pasado. Pues según la información publicada por Simonovic ayer, Santrich se encuentra refugiado en el 23 de enero en Caracas, bajo el amparo de Nicolás Maduro y custodiado por el colectivo La Piedrita. Esto según lo reveló Simonovic. Según el ex policía, Santrich no está en el interior del país, está en Caracas en el 23 de enero y se mueve bajo la protección del colectivo La Piedrita. Él se ubica en el bloque 48, letra B, piso 14, en los apartamentos 1407 y 1408. Dice, sabemos esta información porque logramos infiltrar el colectivo La Piedrita. Sabemos lo que hacen, de las reuniones de Santrich, con quién hablaron y de qué hablaron. Además, agregó que el régimen ha hecho alianzas de conveniencia y supervivencia tanto con el ELN y la ex-FARC. La FARC también tiene presencia en 8 estados, en Táchira, Zulia, Barinas, Falcón, Guárico, Amazonas, Bolívar, Apure, y concentran su mayor actividad en los estados Apure y Bolívar. Mucho de qué comentar sobre esto, Jovel. Estamos discutiendo antes y yo en realidad no entiendo cómo esta información, la manera en que salió esta información, por qué Iván Simonovic, y si Iván Simonovic es parte del gobierno interino, por qué el gobierno interino no hizo esto como de manera mediática para informar a la comunidad internacional de lo que está pasando. Nosotros no podemos confirmar aquí en Factores de Poder independientemente de la información que ha sacado Iván Simonovic, pero la estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué dices, Joel? Bueno, honestamente, me parece que si es una información que corresponde a inteligencia y seguridad, bueno, me parece bien que lo haya hecho él, puesto que es el cargo que le asignaron. Pero, o sea, no sé cuál es el objetivo, que no creo que ahora Jesús Santrich siga en ese lugar. Entonces, no sé cuál era el apartamento lo dio. Sí, no sé cuál será el objetivo de hacer esta información pública cuando evidentemente lo que hace es alertar al régimen de que saben dónde está. Pues alguna estrategia, supongo, pero no puedo confirmar, habrá en torno a todo esto. Igual pero, aquí todos bueno, sabemos que claro que hay lazos entre el régimen chavista y la guerrilla colombiana, sí. Eso ya se sabe. Desde el 2003, y lo dejaron muy claro las periodistas que en aquella época hicieron públicos esos lazos. Entre ellas, Marianela Salazar, tu mamá, y Bellece Pacheco, unas cuantas que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero hay que hablar ahora de Citgo, ¿no? Así es, lo de Citgo es algo muy importante que se está perdiendo entre tantas noticias graves que salen de Venezuela. Pues les habíamos contado que la Corte Suprema de Estados Unidos declinó escuchar la apelación por parte del gobierno interino contra la compañía canadiense Cristalex, que quiere vender las acciones de Citgo porque el régimen de Maduro no cumplió un contrato que tenían con ellos. Pues hemos escuchado dos historias sobre qué va a pasar con Citgo. Por un lado, nos dice el gobierno interino y la administración de Trump que Citgo está completamente protegido por una acción ejecutiva de la administración de Trump. Por el otro lado, tenemos el sistema judicial de los Estados Unidos.
Este sistema es tan poderoso como el Ejecutivo y hace 4 días, el viernes, un juez dijo que sí, en facto, se pueden vender las acciones de Citgo para que Cristalex pueda recuperar el dinero. No es completamente cierto que Citgo está protegido, pues en este país hay separaciones de poderes y el judicial es tan importante como el ejecutivo. Pero ayer en Agárrate, el abogado venezolano Carlos Ramírez López explicó esto de una manera genial. Nosotros hemos cortado parte de la entrevista para ustedes, pero en serio recomiendo que vean esta entrevista. Fue el tercer segmento de Agárrate de ayer. Vamos a ver lo que dijo el experto sobre lo que está pasando con Citgo. Yo diría que hay una tenue diferencia entre la mentira y una verdad relativa. Voy a explicar. Ok, por favor. ¿Qué es lo que ha explicado el gobierno? Y también el embajador Carlos Vecchio y también el doctor Hernández, el procurador, han dicho que la Corte haya desechado la apelación y devuelto el expediente para que prosiga el juicio. En primer lugar, no es verdad porque no hay juicio. El juicio se acabó cuando el tribunal dijo, ejecútese la sentencia. Ya lo que viene es el procedimiento de remate. Cuándo las partes se van a poner de acuerdo, dónde va a ser el remate, cómo se va a hacer el remate, las reglas que se va a llevar a cabo el remate. Ya no hay juicio, ya se acabó el juicio. En segundo lugar, cuando dicen que es falso, porque él sacó el procurador y el gobierno de Guaidó y el mismo embajador Vecchio dijeron que no era que se había acordado proseguir a embargar, a rematar las acciones, que lo que se había ordenado era proseguir al juicio. Bueno, ahí están las demostraciones y la prueba que sí, lo que se acordó fue rematar las acciones de Citgo. Entonces, no están diciendo la verdad, no están hablando con claridad, están disimulando un hecho real terriblemente dañino. Hemos tenido un juicio inválido que se ha debido atacar y todavía yo creo que existe no es fácil, pero existen maneras de atacarlo. Se puede alegar que por los errores que hubo, etcétera, el juicio se anule y se comience de nuevo. Es lo que yo creo que se debe hacer. No nos queda otra. No tenemos otra manera de atacar el problema. Es el último cartucho que nos queda. Jovel, yo no sé si el gobierno interino está mintiendo a propósito o simplemente no entienden después de más de 20 años de dictadura que en este país hay separación de poderes y una orden ejecutiva no es lo más alto en este país. El abogado dio un ejemplo que me parece muy relevante. No sé si te acuerdas, Joel, cuando el presidente Trump dio una orden ejecutiva para cancelar vuelos de ciertos países musulmanes hacia los Estados Unidos y los poderes judiciales aquí revocaron la orden. Pues en este país una orden ejecutiva no es la última palabra. Exactamente. Bueno, yo creo que, como dice el abogado, lo mejor a lo que se puede aspirar es que se reinicie este juicio por algunos vicios en el proceso y ver si se puede rescatar en efecto este activo venezolano tan importante. Pero hablemos, si te parece, Germán, ahora de dinero, más dinero que ha sido aprobado por la comunidad internacional, no aprobado, sino recogido en un evento que se hizo con este fin. Son 653 millones de dólares en donaciones de distintas entidades que van a ir a países latinoamericanos que están enfrentando la crisis que provoca la llegada de migrantes, millones de ellos que han huido de Venezuela producto de la crisis humanitaria. La Unión Europea y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, convocaron la conferencia de donantes para responder a los llamados urgentes de los países de la región. La plataforma regional liderada por la OIM y ACNUR estima en 1.410 millones la cantidad necesaria para 2020, de los cuales se recaudó un 10% previo a esta conferencia. Según las estimaciones, Colombia necesitará 782 millones de dólares en 2020 para los migrantes y comunidades de acogida. Ecuador necesitará 208 millones, Perú 149, Brasil 88 y Chile 35 millones. Por otra parte, a un año y 3 meses del multitudinario concierto Venezuela Aid Live, en el que se recaudaron cerca de 2.3 millones de dólares, sus organizadores compartieron un informe detallado de la gestión de los recursos. El dinero provino de 78.000 donantes y fue gestionado por Colombia Aid Live Foundation, que, según dice, ha desarrollado programas en comunidades en Venezuela con alto
alto índice de desnutrición y vulnerabilidad, mientras que en Colombia se priorizó el desarrollo de programas en zonas fronterizas y departamentos con mayor vulnerabilidad de la población migrante. Bueno, yo creo que es importante que haya transparencia en esta gestión de los recursos porque era una duda que tenía mucha gente, casi 80.000 personas que donaron para ese concierto. Absolutamente, y no solo eso, sino todas las otras ayudas. Sin embargo, yo lo que escucho de refugiados y migrantes venezolanos es que no tienen cómo conseguir ayuda. Jovel y yo queríamos pedir a los que ven este programa, sabemos que están regados por todo el mundo, si nos pueden decir, ¿han tenido acceso a algún tipo de ayuda humanitaria de cualquier tipo? Por favor, ayúdenos a saber. Sabemos que en Venezuela es difícil sacar información, como también para muchas personas en condiciones precarias en los países donde están. Aquí estamos, por favor, para escucharlos. Cuéntenos, ¿han recibido ayuda? Y también queremos que nos cuenten si van a tener algún tipo de acceso a la gasolina que está llegando a Venezuela desde Irán. Por favor, cuéntenos en los comentarios cómo está la situación, si han podido llenar a su carro de gasolina, si las gasolineras están llenas de militares. Es algo que hemos estado leyendo en las redes, así que ayúdennos a informar. Pero ahora vamos a volver a nuestro tema del coronavirus. Vamos a chequear el mapa, Jovel. Sí, vamos a ver cómo están los números del coronavirus hasta ahora. Son 5.555.691 casos a nivel mundial. Como hemos visto, se ha consolidado esta tendencia que había desde ayer, con Brasil en segundo lugar a nivel mundial, Estados Unidos en primero, en tercero Rusia. Todo esto, recordemos, está basado en cifras oficiales de la Universidad Johns Hopkins. Apréndanse ese nombre porque lo van a volver a escuchar en breve. Johns Hopkins dice que estas cifras oficiales mantienen esta tendencia que veíamos ayer. Estados Unidos se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus. Justamente por esa cercanía, ayer reportábamos la portada tan importante que dio el New York Times durante el fin de semana, que dio mucho de qué hablar, pero los números que cobran ya casi 350.000 muertes a nivel mundial se mantienen como ustedes los ven en la pantalla. Aquí les habíamos dicho que es muy probable que el régimen de Nicolás Maduro esté mintiendo tanto como sobre el número de casos como el número de muertes en Venezuela. Pues hoy un informe del Hospital Johns Hopkins y de Human Rights Watch ha confirmado lo que pensábamos. Este informe dice que las cifras reportadas por el régimen de Maduro son falsas y absurdas. Imagínense que según el régimen nada más 10 personas han muerto por la COVID-19. Pues este reporte dice que es probable que el número de casos reales sea al menos 30.000. El informe insiste en que en un país donde los médicos no tienen agua, ni siquiera para lavarse las manos en los hospitales, donde el sistema de salud está colapsado totalmente, donde hay hacinamiento en barrios y cárceles, en esas circunstancias que solo existan 1.000 contagiados y solo 10 muertos no nos parece creíble. Según el gobierno venezolano, hasta el domingo pasado el virus dejaba 1.121 contagiados y 10 fallecidos en el país de 30 millones de habitantes. Vamos a hablar ahora sobre este medicamento tan controvertido que es la hidroxicloroquina, que se utiliza normalmente para atender casos de malaria y había sido recomendado en algún momento por autoridades para tratar la COVID-19. Bien, la Organización Mundial de la Salud ha descartado, por cuestiones de seguridad, este medicamento para atender el virus. Así lo anunció este lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que citó un informe publicado por la revista especializada The Lancet que indicaba una mayor tasa de mortalidad de pacientes de COVID-19 que habían tomado este medicamento. Aunque la hidroxicloroquina se ha sometido a algunos estudios en el contexto del virus, no hay evidencia de buena calidad que demuestre que sea eficaz contra la COVID-19, alertó la Organización Panamericana de la Salud en un informe publicado este mes. Hasta que no haya pruebas contundentes, la OPS pidió a los gobiernos de la región prevenir la automedicación, pues el uso de cloroquina o hidroxicloroquina sin seguir las directrices y las recomendaciones vigentes puede traer efectos adversos, entre ellos una enfermedad grave y la muerte. Bueno, no podemos perder de vista que este medicamento es peligroso en el sentido de la recomendación que se hizo en reiteradas ocasiones
y Germania lo anotó aquí y debemos tener presente que Donald Trump ha dicho que consume este medicamento y el gobierno de Brasil sigue recomendando. Sí, Trump dijo que él se hizo todo el tratamiento después de que la OMS había dicho que no era recomendable hacerlo. Pero vamos a hablar ahora de Brasil. Las cosas siguen poniéndose todavía más oscuras para el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pues un reporte publicado hoy por la agencia de prensa Reuters dice que en marzo el Ministerio de Salud trató de tomar medidas para ayudar a el crecido peligro de esta pandemia del COVID-19. Trataron de tomar medidas como cancelar los cruceros y los grandes eventos. Sin embargo, esta intención se diluyó tras la posición directa del jefe de gabinete de Jair Bolsonaro, que decidió no tomar medidas para mitigar la posible crisis sanitaria. Según este reportaje, el poder en las decisiones sanitarias estaba cambiando del Ministerio de Salud a la oficina del jefe de Estado Mayor del presidente, un militar. Esto por voluntad del presidente Bolsonaro. Brasil ha perdido a 2 ministros de salud en las últimas 6 semanas. Uno fue despedido, el otro dimitió, después de que no estuvieran de acuerdo públicamente con Bolsonaro sobre la mejor manera de combatir el virus. El líder interino, que ahora está a cargo del Ministerio de Salud, es otro general del ejército. Brasil tiene ahora el segundo peor brote del mundo, detrás de los Estados Unidos, con más de 374,000 casos confirmados. Más de 23,000 brasileños han muerto por la COVID-19. Tenemos que hablar sobre Argentina, un país del que sabemos nos ven muchos de ustedes. Por favor, déjenos saber cómo están pasando esta situación económica tan importante y tan difícil en ese país. Tenemos presente que la Argentina se encuentra en una recesión desde el año 2018 con una inflación bastante alta y un aumento en la pobreza. Además, con las deudas que tiene, ya se encuentra en default, lo cual significa que no se ha podido pagar o se decidió no pagar por el momento estas deudas. Pero esto no se detiene ahí. Con pancartas y consignas, manifestantes reclamaron contra la paralización de la actividad económica a consecuencia de la cuarentena que rige en Argentina desde el pasado 20 de marzo. La manifestación se desarrolló en la céntrica Plaza de Mayo, sobre la que se ubica la sede presidencial, la Casa Rosada, y se dio durante un feriado por el primer paso hacia la independencia de Argentina en 1810. También en Tigre, población a las afueras de Buenos Aires, hubo otra manifestación contra la cuarentena realizada en automóviles que recorrieron la localidad. Debido al aumento significativo de los casos, Argentina prorrogó por otras 2 semanas el confinamiento obligatorio y reforzó el control en Buenos Aires y su periferia, donde se concentran casi el 90% de los nuevos casos. Hasta ayer, Argentina registraba más de 12.600 casos de COVID-19 y 467 muertes. Por otra parte, la localidad de Villa Azul, en la periferia de Buenos Aires, ha sido aislada por las autoridades ante un brote de coronavirus. Villa Azul es uno de los 1.800 asentamientos en Buenos Aires que casi no cuenta con servicios públicos, donde viven más de 3 millones de personas. Una situación de la que hay que seguir con cuidado. Sí, seguro, pero te iba a decir, Joel, que vi un tapaboca con la bandera de Venezuela en una protesta en contra de Fernández. Creo que no falta un venezolano en toda protesta antisocialista o comunista en el mundo. Un venezolano o un cubano. Sí, porque ya esto también es de ideología, lo hemos visto. Había unas pancartas que eran específicamente contra el socialismo y el comunismo. Sí, bueno, nuestra última noticia del día es súper interesante. Mi mejor amigo es de Uruguay y esta es la primera vez que tenemos una noticia de Uruguay. Pero yo no soy de Uruguay, ¿qué estás diciendo? Mi otro mejor amigo. Y yo le decía, es la primera vez, Fabián, porque en Uruguay nunca pasa nada, que no hemos reportado. Pero hoy tenemos algo muy interesante, pues resulta que el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, se ha convertido en un autocine, uno de los primeros del país. Esto ante el cierre de fronteras por esta pandemia del COVID-19. El estacionamiento de la terminal se convirtió este fin de semana en uno de los primeros autocines de Uruguay. Un centenar de carros colmaron la zona del estacionamiento dispuesta para este proyecto, llenando su cupo máximo. Si bien en todo el aeropuerto entran unos 1.500 vehículos. El audio llega óptimo, ya que se escucha a través de una emisora sintonizada en la radio del carro. Y la pantalla de 20 por 11 metros permite disfrutar de la película aún desde los lugares más alejados.
Los baños dispuestos son los del aeropuerto. Eso sí, solo se puede ingresar a ellos usando un tapabocas. Bueno, una historia muy bonita para terminar hoy, para que vean que la creatividad en estos tiempos es importante. Y me parece que esto es una manera de mantener a la gente sana, ¿no? De ofrecerles actividades que puedan mantener el distanciamiento social y tampoco decir a la gente, "Oh, quédate en tu casa por meses y meses y no sabemos cuándo va a terminar esto". Exactamente. Pero bueno, Germania, gracias por la paciencia, porque fue un programa atropellado, pero lo logramos. No, gracias a ti, como siempre, Joel, por hacer este programa conmigo y gracias a ustedes por vernos todos los días de lunes a jueves y nos vemos mañana. Nos vemos.